Webinots organizadas por el Colegio Notarial de Cataluña. Esta tarde tenemos con nosotros a Ana Botía, que es notaria en Ellín desde el año 2018, es compañera de promoción, de hecho, y es además preparadora de oposiciones, ha dado clases también en las universidades de allí de Murcia y de Alicante, y es colaboradora además de notarios y registradores. De hecho, si no recuerdo mal, Ana, con tu padre creo que hicisteis un artículo, ¿no?, sobre disoluciones de condominio y todo el tema fiscal que hay inherente a ello, ¿no? Entonces, a raíz de la colaboración que tiene también con notarios y registradores, hace también actualizaciones en materia de resoluciones de la Dirección General, y por eso pues, es una muy buena ponente para la sesión que tenemos hoy, que es precisamente pues, últimas resoluciones de la Dirección General. Ha escogido ella las que les ha parecido, creo que hay unas 10, ¿no? Que vamos a tratar hoy. La sesión será aproximadamente entre 40 a 50 minutos y luego pues habrá los últimos minutos hasta completar pues, la hora para preguntas que se pueden hacer a través del chat, ya lo sabéis. Si alguien quiere pedir palabra por micro, también lo puede poner por el chat y le damos micro sin problema, pero las contestaremos al final. Podéis ir poniendo las preguntas en el chat a lo largo de la sesión y las contestamos al final. ¿Vale? No me quiero alargar más. Ana, estamos encantados de tenerte aquí. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al Colegio Notarial de Cataluña y especialmente a María, que efectivamente es compañera de promoción y amiga, que me hayan invitado para colaborar con esta webinar, de la que alguna vez he participado como oyente y bueno, ahora como ponente. Como explicaba María, pues llevo unos meses colaborando y poniendo mi granito de arena en la página de notarios y registradores, que me imagino que todos conocéis. Básicamente estoy contribuyendo a ayuda en la página web realizando los resúmenes de las resoluciones de la Dirección General y efectivamente comentando con María sobre el tema que podríamos abordar, que podría abordar en esta webinar, pues me pareció oportuno hacer simplemente como un breve resumen o exponer algunas de las resoluciones más recientes pues, que me han llamado la atención o que más nos pueden ayudar, especialmente en el ámbito de la práctica notarial, un poco con la finalidad de ayudar o de ayudaros en la función y en la obligación que tenemos de estar al día leyendo las resoluciones publicadas, que no siempre es posible por el volumen de las que se publican. Generalmente cuando se publican muchas del tirón, con la finalidad pues eso de que hoy en la sesión pues hay más o menos algunas de las últimas resoluciones que se han publicado, pues si os pueden servir de ayuda. Voy a exponer no solamente la doctrina sentada en cada resolución de la Dirección General, sino también quiero exponer un poco tanto el supuesto de hecho, los argumentos dados en la calificación, los argumentos dados en el recurso de notario o bien en su caso de los demás interesados, y luego finalmente cuál es el criterio sentado por la Dirección General. Bueno, pues comienzo, como ha dicho María, son 10 resoluciones. Y bueno, la primera que me ha parecido oportuno tratar es una resolución reciente, que es la de 31 de enero del 2023, publicada en el BOE el 20 de febrero del 2023, que finalmente ha determinado la Dirección General que no es necesario el consentimiento de los herederos del titular registral para la inscripción de acuerdos de la comunidad de propietarios presentados a inscripción después del fallecimiento del titular registral. En este caso se trataba de la elevación a público de una escritura en la que se adoptaba un acuerdo en una comunidad de propietarios en la que literalmente la cláusula era que quedaba prohibido a los propietarios el uso de su inmueble para alquiler turístico. Este acuerdo fue adoptado en marzo. Se adopta con la unanimidad de los asistentes. Posteriormente se notifica a todos los demás propietarios sin que ninguno se oponga y sin que ninguno presente ninguna reclamación. Entonces, los asistentes representaban el 75% de las cuotas en propiedad. Presentada, como he dicho, esta escritura, este acuerdo es de marzo. Una de las titulares a las que se les notifica el acuerdo y que no se opone fallece en mayo, su escritura se formaliza en julio, la escritura es de septiembre y se presenta a inscripción en octubre. Entonces, siguiendo esta cadena de acontecimientos, el registrador, cuando se presenta a inscripción esta escritura, considera que es necesario que concurra el consentimiento de los nuevos titulares registrales, que son los herederos de esta señora que ha fallecido.
Ante esta calificación, lo que hace el notario es básicamente fundamentar su recurso en el mecanismo del fenómeno sucesorio. Es decir, los herederos han, en todo caso, de ocupar la posición del causante de tal forma que no pueden desconocer los actos que han sido adoptados por ella. En este caso no era un acto, sino simplemente una omisión, ya que se le notificó el acuerdo y no se opuso al mismo. Consideran que esos actos propios de la causante ahora son actos propios de los herederos que no pueden desconocer. La única forma de desconocerlos habría sido renunciando a la herencia y ya no cabe la renuncia, ya que, como he dicho, ya habían aceptado la herencia de esta señora. Por lo tanto, se considera que quedan vinculados por estos actos de su causante. Y es cierto que el notario sí que trae a colación una resolución reciente de octubre en el que sí que ha considerado la Dirección General que si en el registro apareciesen inscritos derechos de dominio adquiridos por terceras personas en un momento posterior a la fecha de adopción de los acuerdos, sí que sería necesario que dicha modificación de los estatutos cuente con el consentimiento de esos nuevos titulares de los elementos privativos, por cuanto estos terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del título que no hubiesen sido inscritas oportunamente. Entonces, reconociendo esta doctrina, sin embargo, hay que señalar que no caben los herederos encajarlo dentro del concepto de tercero, precisamente por lo dispuesto en el artículo 34 de la ley hipotecaria. Entonces, ante estos argumentos dados por registrador y dados por notario, lo que hace la Dirección General es, en primer lugar, recordar que todas las modificaciones del título constitutivo en la propiedad horizontal requieren la modificación del título de los estatutos, en su caso la unanimidad de los propietarios a la fecha del acuerdo y también la unanimidad de los propietarios o de los que sean titulares registrales cuando se presenta a inscripción dicho acuerdo. Por la teoría o por la doctrina y por el mantenimiento de la seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario, es necesario para evitar gravámenes o cargas ocultas, es en todo caso necesario el consentimiento en ambos momentos temporales. No obstante, reconoce la Dirección General que en este caso los nuevos titulares registrales efectivamente están sucediendo al causante, ocupan su misma posición jurídica y no se pueden considerar que deban prestar un nuevo consentimiento. Pero es que además, en este caso, considera la Dirección General no ya que los herederos no deban considerarse como terceros, sino que sucede en la posición del causante, sino que esta clase de acuerdo, que es básicamente la de la limitación o la de la prohibición de los inmuebles y de los alquileres turísticos, no requiere la unanimidad, sino que requiere simplemente la mayoría de los 3/5, por lo que se considera que sería perfectamente inscribible sin necesidad del consentimiento de esos nuevos titulares registrales por ya contar previamente con esa mayoría de cuotas de los 3/5, ya que como ya se ha tratado en otras resoluciones, aunque en un principio la regla general es la unanimidad tanto para la modificación del título como para la modificación de los estatutos, hay una serie de reformas legislativas que han ido menguando esa necesaria unanimidad, y una de ellas es el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, que ha reducido la mayoría necesaria al voto favorable de 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen 3/5 partes de las cuotas de participación, que además pongo en relación con una resolución también reciente, que es la de 21 de diciembre del 2022, publicada en el BOE el 3 de febrero, en el que el registrador consideró que el acuerdo que prohíbe total y absolutamente el alquiler turístico no está o no encaja dentro de esta mayoría, porque sí que se permite un condicionamiento, una modificación, pero no una prohibición absoluta, pero la Dirección General ha considerado que no, que cabe perfectamente prohibir total y absolutamente y encajaría dentro de esta mayoría de los 3/5. Por lo que en este supuesto, en enero del 2023, la calificación y efectivamente se estima el recurso, de tal forma que considera que esa escritura es perfectamente inscribible sin necesidad del consentimiento de los nuevos titulares registrales herederos de la titular registral anterior. La segunda resolución, que me parece que también va a dar mucho que hablar y que es bastante interesante, es la resolución de 16 de enero del 2023, que fue publicada en el BOE el 14 de febrero del 2023, que me imagino que muchos ya habréis tenido oportunidad de leer, y es la que admite el permiso de circulación como forma de identificar a los comparecientes en la escritura.
En este caso, se trataba de una escritura de compraventa en la que la parte compradora se trataba de una persona extranjera a la que el notario comprobaba a través del permiso de circulación expedido aquí en España. Entonces, el registrador en este supuesto suspende la inscripción porque considera que no se ha practicado correctamente la identificación y lo fundamenta en el artículo 161 del reglamento notarial, ya que en este artículo no está previsto el permiso de circulación como una forma de identificar a los comparecientes. Ante esta calificación, el notario recurre básicamente basándose en 3 argumentos. El primero de ellos en el artículo 23 de la Ley del Notariado, que considera que debe prevalecer porque tiene mayor rango que el precepto reglamentario, ya que en este artículo 23, cuando se establece la forma de identificación de los comparecientes, se prevé en el apartado C la referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades públicas cuyo objeto sea identificar a las personas. Entonces el notario trae a colación cuál es la normativa que efectivamente regula la expedición de los permisos de circulación, que se trata del Reglamento General de Conductores, y hace referencia a cómo el anexo exige tanto una fotografía de carnet como la firma, y que efectivamente la finalidad del permiso de circulación es identificar al conductor, por lo que considera que sí que quedan cumplidos los 3 requisitos del retrato, de la firma, y además es expedido por una autoridad pública. El segundo argumento que también da el notario es que ya existen supuestos en nuestra legislación que está reconocida la identificación de las personas a través del permiso de circulación. Y estos 4 supuestos serían la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en cuanto a acreditar el derecho al voto, ya que establece que el derecho a votar se acredita por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas del censo, y en todo caso por la identificación del elector, que se realizará mediante documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. El segundo supuesto sería el reglamento del registro mercantil. El tercero, la prestación de servicios postales en cuanto a la identificación del destinatario o la persona autorizada que se haga cargo del envío. Y finalmente, en el artículo 64 del reglamento que desarrolla la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que aún señalando que los medios de identificar a las personas físicas de nacionalidad española, pues el documento nacional de identidad, y a las extranjeras el permiso, la tarjeta de residencia o el pasaporte, sí que en el último inciso se establece que excepcionalmente los sujetos obligados podrán aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen la fotografía del titular. Y finalmente el tercer argumento que da el notario es que tanto doctrinalmente como alguna sentencia del Tribunal Supremo sí que ha admitido el permiso de circulación como una forma de identificar a las personas. En este supuesto, la Dirección General efectivamente parte de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Notarial, en la que considera que efectivamente los supuestos o los medios previstos en el artículo 23 de la Ley del Notariado se tratan de números clausus y en ningún caso números apertus, de tal forma que la utilización de cualquier otro medio que no esté previsto en el artículo 23 no sirve para identificar a las personas, sino simplemente para la conformación del conocimiento del notario. También habla de la importancia indiscutible que tiene la identificación que realiza el notario en el documento público como un presupuesto de la validez y de la exigibilidad y de la eficacia del mismo, pero también recuerda la Dirección General que en todo caso la identificación que realiza el notario, el juicio de identidad, recae sobre la responsabilidad y es exclusivamente la labor del notario, que no puede ser objeto de calificación registral, sin perjuicio de que en su caso se pudiese impugnar judicialmente. Ese juicio de identidad que debe realizar el notario considera que además no se trata de un juicio en abstracto, sino un juicio en concreto. Es decir, que no solamente una persona es X persona, sino que además se encuentra vinculado al reconocimiento de que esa persona es la misma persona que aparece como titular en el documento del que deriva su legitimación para disponer. Y efectivamente reconoce la Dirección General que ya hay otros supuestos en la legislación, en nuestro ordenamiento, que sí que reconocen el permiso de circulación como una forma de acreditar la identidad de las personas, por lo que concluye diciendo que los documentos de identificación tienen que ser efectivamente oficiales, originales y con ese fin identificatorio. Fundamentalmente son tanto el documento nacional de identidad como el pasaporte. Pero también dice la Dirección General que caben como supletorios aquellos que cumplan los mismos requisitos, como en el supuesto presente el permiso de conducción, que contiene fotografía incorporada y firma, por lo que se admite esta forma de identificación.
Vale. A continuación, como veréis, trato resoluciones un poco de temas muy diversos, no tienen una temática específica, sino simplemente resoluciones que me ha parecido oportuno traer y explicar el contenido y la resolución. También me gustaría exponer la resolución de 26 de septiembre del 2022, publicada en el BOE el 27 de octubre del 2022, sobre la innecesariedad del consentimiento del cónyuge no prestatario en la escritura tanto de préstamo hipotecario y del acta previa en el caso de préstamos sujetos a la ley de contrato de crédito inmobiliario. En este caso, esta resolución trata un supuesto de un préstamo efectivamente garantizado con hipoteca que se otorga por una señora casada en régimen de separación de bienes, en la que además se manifiesta que la vivienda que se hipoteca va a ser la vivienda familiar. Ni en el préstamo hipotecario ni tampoco en el acta previa comparece en ningún caso el cónyuge que no es prestatario. El registrador, en este caso, considera que es necesario que concurra el cónyuge de la deudora hipotecaria de la prestataria a los efectos de prestar su consentimiento tanto en la escritura como también en el acta previa. Y ello porque argumenta el registrador que desde la entrada en vigor de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario y especialmente por la interpretación dada por la instrucción de la Dirección General del 20 de diciembre del 2019, considera que se debe entender superada la teoría del negocio complejo por la que antes se entendía que no era necesario el consentimiento del cónyuge que no fuese prestatario, ya que a partir de la entrada en vigor de la ley debe entenderse superada esa interpretación y esa doctrina, ya que considera el registrador que la Dirección General y la instrucción no distinguen entre aquellos supuestos en los que el préstamo, la garantía hipotecaria se constituye simultáneamente o bien con posterioridad, porque considera que al cónyuge le es irrelevante poder perder la vivienda por un acto que haya sido simultáneo a la compra o que haya sido posterior. Que en todo caso lo que hace la ley de contrato de crédito inmobiliario es mirar al futuro y que siguiendo una posición más garantista es necesario el consentimiento del cónyuge. Ante esta calificación, lo que hace la notaria es recurrir, considerando en primer lugar que no es solo que la instrucción no haya superado esa doctrina de la teoría del negocio complejo, sino que al revés lo ha reforzado, ya que lo que dice la instrucción es que debe comparecer y otorgar el acta previa en la ley de contratos de crédito inmobiliario el cónyuge del prestatario en aquellos supuestos en los que lo exija el artículo 1320. De tal forma que si por la interpretación que damos del artículo 1320 no era exigible cuando esa escritura de constitución de hipoteca se otorga de forma simultánea a la compra, tampoco debe entenderse que debe otorgar el acta previa. Y básicamente el fundamento principal es para no limitar el principio de libertad de contratar que tienen los cónyuges desde la reforma efectuada en nuestro ordenamiento por la ley de 13 de mayo de 1981, de tal forma que no tendría sentido, se consideraría injusto restringir las facultades de los cónyuges cuando se trata de adquirir un bien inmueble y tienen que acudir a un supuesto de financiación con garantía hipotecaria respecto a aquellos cónyuges que no necesitan financiación y que por lo tanto tendrían una facultad para adquirir libremente los bienes, ni tampoco aquellos que no acuden a esa forma de financiación, sino que ocurren a una financiación diferente. Por lo que en todo caso no sería necesario el consentimiento del cónyuge, básicamente con esa finalidad de no restringir esa facultad adquisitiva. La Dirección General recuerda la teoría de los negocios complejos, en los que efectivamente se da un supuesto de dos negocios en el que la causa del negocio principal absorbe al otro negocio, en este caso la compraventa absorbe el negocio de la financiación que tiene por objeto o que está destinado a financiar esa adquisición, que también es aplicable, recuerda la Dirección General, en otros supuestos, como sería en el caso de una compraventa otorgada por un representante legal, en este caso la madre de unos hijos en los que se compra hipoteca, se considera que la hipoteca no es necesaria la autorización judicial por aplicación de esta teoría. También recuerda la interpretación que se le da al artículo 1320, que es efectivamente no está pensado en aquellos supuestos en los que o bien se compra un inmueble hipotecado o bien se hipoteca simultáneamente, sino en aquellos supuestos en los que la hipoteca tiene lugar a posteriori y que en ningún caso puede suponer una restricción de las facultades adquisitivas de los cónyuges. Por ello, y con esta argumentación, considera que efectivamente la interpretación que debe darse a la instrucción es que no es necesario el consentimiento del cónyuge ni en el otorgamiento del acta previa ni tampoco en el préstamo hipotecario en aquellos supuestos en los que efectivamente se produce esa simultaneidad en el otorgamiento.
A continuación, me gustaría tratar dos resoluciones que son parecidas pero con soluciones diferentes en cuanto al valor que le da la Dirección General a las manifestaciones vertidas en el testamento por el propio testador. La primera de ellas sería la resolución de 24 de enero del 2023, publicada en el BOE el 14 de febrero del 2023, cuando ha determinado la Dirección General que no basta la manifestación realizada en el propio testamento por el testador de que existe una separación de hecho, ya que en este caso considera que hay que probarlo fehacientemente. El supuesto o la escritura que da lugar al recurso, se trata de una escritura de adjudicación de herencia en la que se parte de un testamento otorgado por un causante de vecindad civil común. En el testamento el testador nombraba herederos a sus hijos y manifestaba que estaba casado y que se encontraba separado de hecho de su cónyuge desde hacía más de 3 años, por lo que se otorga la escritura de herencia sin el consentimiento del cónyuge, reiterando además los los herederos en la propia escritura que efectivamente se seguía manteniendo y persistía esa situación de separación de hecho. El registrador, ante esta escritura, lo que hace es considerar que es necesario que conste fehacientemente la separación de hecho para eximir del otorgamiento de la escritura al cónyuge viudo, ya que considera que para privar al cónyuge viudo de su legítima, esa separación de hecho que le excluye de dichos derechos deben constar de forma fehaciente. O bien, otra forma de suplir ese consentimiento o el otorgamiento de la misma escritura podría ser o el acuerdo mutuo fehaciente, un acta de notoriedad, interposición de una demanda de separación o bien por la ratificación del cónyuge que no interviene en la partición, pero en todo caso debe constar de forma fehaciente. El notario, en este caso, fundamenta el recurso también en 3 argumentos. El primero sería básicamente que el testamento es la ley suprema de la sucesión y habrá de estar a lo previsto por él en el testamento, ya que considera el notario que si llevásemos o si llevásemos hasta las últimas consecuencias los argumentos mantenidos por el registrador, querría decir que nunca podríamos o nunca se regiría la sucesión únicamente por el testamento, pensando en aquellos supuestos en los que el testamento se ha podido otorgar muchos años antes efectivamente de la apertura de la sucesión y por lo tanto el otorgamiento de la herencia, de tal forma que junto con el testamento siempre habría que acreditar que efectivamente se trata de una persona casada, divorciada, soltera, que se tiene X hijos, que se tienen legitimarios o que no se tienen legitimarios. El segundo argumento se trae a colación la doctrina sentada por la Dirección General en cuanto a los supuestos de desheredación y la prueba de desheredación, considerando que en los supuestos de desheredación, cuando se ha expresado una causa legal, basta mientras no sea contradicha y además que simplemente se manifieste que no se conoce la existencia de descendientes del desheredado por la dificultad, la prueba diabólica de probar los hechos negativos. Y también recuerda que la Dirección General ha establecido que ni el Código Civil, ni la legislación hipotecaria, ni la legislación especial han previsto ni exigen ningún requisito adicional para que los instituidos en testamento puedan adquirir sus derechos. No se ha establecido ningún procedimiento porque vale simplemente lo manifestado por el testador en el testamento sin que sea necesario que se acredite ningún otro extremo. Así se considera que en el ámbito extrajudicial gozan de plena eficacia los actos y atribuciones patrimoniales que se ajusten al testamento con determinadas salvedades, salvo en aquellos supuestos en los que se hubiese manifestado una causa de desheredación que no fuese la prevista en la ley o se hubiese desheredado una persona que notoriamente no tenía capacidad para ejercer los actos en los que se funda la desheredación, pero en todos los demás supuestos, mientras la causa no sea contradictoria, ha de pasarse por ella y también siempre que de la misma escritura de herencia se deriva la legitimación de todas las personas que efectivamente han intervenido en esa escritura de herencia. Finalmente, el último argumento aportado por el notario sería lo previsto en el propio reglamento notarial en cuanto a la forma de hacer constar el estado civil en el artículo 159, cuando se establece que las escrituras también podrá hacerse constar la situación de unión o de separación de hecho, si el si el otorgante fuese casado, separado judicialmente o divorciado y el acto o contrato afectase o pudiese afectar a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio, también se debe hacer constar el nombre y apellidos del cónyuge. Y establece el propio artículo que las circunstancias a que se refiere este artículo se harán constar por el notario por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes, sin que se exija que el testador, cuando otorga testamento, tenga efectivamente que probar y que demostrar que está soltero, que está casado o que tiene los hijos que dice tener efectivamente en el testamento, por lo que ha de pasarse necesariamente por ello.
La Dirección General, para resolver el recurso, parte de la naturaleza de la legítima en derecho común como pars bonorum, con una porción de los bienes que siempre y en todo caso habrá de recibir el legitimario, que hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y la partición de la herencia, por tratarse efectivamente de una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin que quepa simplemente dejar la defensa de su derecho al ejercicio de unas acciones judiciales, ya que supondría que ello supondría modificar la naturaleza de esta pars bonorum en una pars valoris. Por formar, en este caso, el legitimario, por integrar la comunidad hereditaria, se considera que forma parte de dicha comunidad, que puede instar la partición, que se puede oponer a ella. Realizada esas consideraciones previas en cuanto a la naturaleza de la legítima, lo que hace la Dirección General es que no puede únicamente admitirse la manifestación en el testamento del testador de que está separado de hecho, para no llamar al cónyuge a la escritura de partición de herencia. Y concluye que siempre que existiendo un llamamiento legal al cónyuge por su legítima, habrá que probar la razón por la que la misma no tiene efectividad. Y además, dice la Dirección General de forma expresa que no es asimilable el supuesto de la desheredación, de la causa de desheredación, a el supuesto de la presente escritura, porque considera que en la desheredación, siempre que haya una causa legal expresada mientras no se impugne, ha de pasar por ella, mientras que en este caso considera que hay un llamamiento legal y que no se puede dejar simplemente al interés del testador y de los herederos el llamamiento o el no llamamiento que se efectúe al cónyuge viudo, por lo que en este caso considera que no es suficiente esa manifestación del testador. Y como decía, me parece curioso confrontar esta resolución que se publicó en febrero con otra resolución del 23 de noviembre del 2022, publicada en el BOE el 12 de noviembre del 2022, que sin embargo sí que admite la mera manifestación realizada por los testadores en el testamento en cuanto al número de hijos, existentes, ya que en el propio testamento se manifiesta que tenían 5 y luego se acredita que efectivamente hubo un hijo más. Entonces, en este supuesto, en esta escritura, lo que se formaliza una escritura de adjudicación de herencia de un matrimonio. Se lleva a cabo la liquidación de la sociedad conyugal y se realizan las adjudicaciones propias de la partición de herencia. Entonces, en los testamentos lo que habían hecho los cónyuges era simplemente se dejaban entre ellos el usufructo, se nombraban herederos los 5 hijos y los que en lo sucesivo o los que en un futuro pudiesen llegar a tener. Entonces, los hijos, para acreditar que efectivamente son los que comparecen y los que están instituidos, se aporta el libro de familia. Entonces, al aportar el libro de familia, donde efectivamente se ve que no han nacido hijos con posterioridad, pero también se observa que hay un hijo también inscrito en el libro de familia, que los herederos manifiestan que estaba fallecido, que se encontraba fallecido y que había fallecido con anterioridad. El registrador, en este caso, considera que por presentarse el libro de familia y ver que había otro hijo, es necesario que se aporte el certificado de defunción de dicho hijo y, en su caso, también las últimas voluntades junto con el testamento, o en su caso, la declaración de herederos correspondiente a dicho hijo. El notario simplemente manifiesta que efectivamente el libro de familia se ha aportado con la buena fe de los hijos para demostrar que efectivamente son ellos y que no hay ningún otro heredero, ningún otro hijo nacido a los que se les hubiese instituido como heredero, y efectivamente también trae a colación el notario la doctrina mantenida en cuanto a la prueba de los hechos negativos y la Dirección General, que ya había mantenido que la innecesariedad de probar hechos negativos, que también se aplica al supuesto de premoriencia de un heredero legitimario, sin que sea preciso justificar que haya descendientes que ostenten ese derecho a la legítima. Por lo que, considerando siempre el testamento como un título sucesorio hábil y cumpliendo todos los requisitos formales, goza de una presunción iuris tantum que faculta en su caso a la heredera para otorgar solo la adjudicación de herencia. Y respecto a la existencia de posibles descendientes, considera que es suficiente la manifestación de su inexistencia hecha en la misma escritura por los interesados, por lo que considera el notario que el registro de la propiedad ha de pasar por la manifestación realizada, en todo caso por el testador, y que el hijo al que se hace alusión o que aparece en la escritura de herencia, como no estaba mencionado en el testamento, o debe ignorársele a estos efectos.
En este caso, la Dirección General lo que hace es partir de la validez del testamento, considerando que en todo caso las disposiciones patrimoniales realizadas en testamento han de mantenerse siempre su eficacia, salvo que los interesados, todos los interesados, acordasen otra cosa, o salvo que hubiese recaído una resolución judicial, por lo que en este caso sí que considera que es título válido que debe mantenerse y que, por lo tanto, a efectos registrales no se puede exigir una prueba de esa naturaleza de que existían otros hijos diferentes, de tal forma que en este caso considera que ambos testamentos de ambos causantes son títulos sucesorios hábiles y facultan a los herederos llamados para otorgar por sí solos la escritura de adjudicación de herencia y debe considerarse suficiente la manifestación realizada tanto por el testador como por los propios herederos en la escritura de herencia, por lo que se estima el recurso y en este caso sí que se revoca la calificación del registrador. A continuación, me gustaría exponer la resolución de 20 de septiembre del 2022, publicada en el BOE el 21 de octubre del 2022, que determinó la resolución, la Dirección General, que en el caso de renuncia por parte de todos los instituidos en un testamento sí que es necesario el otorgamiento de un acta de declaración de herederos y también respecto a la constancia del número de identificación fiscal de uno de los renunciantes. En este caso, se otorga una escritura de manifestación y adjudicación de herencia basándose en un testamento en el que el testador nombraba herederos a sus hijos con sustitución vulgar a favor de sus respectivos descendientes. Entonces, en la misma escritura comparecen todos los hijos, comparecen todos los nietos y todos renuncian a la herencia. Entonces, se adjudica directamente a la viuda como heredera ab intestato. El registrador suspende la calificación porque considera que debe abrirse la sucesión intestada y además porque no se aporta el número de identificación fiscal de una de las renunciantes. En este caso, la renunciante a la que hace referencia no actuaba por sí, sino que actuaba a través de un apoderado, un poder que se otorga en el Consulado General de Melbourne, en la que únicamente el cónsul había identificado a la compareciente y ahora renunciante a través de su pasaporte. El notario, en este caso, considera que debe distinguirse entre el título formal y el título material de la sucesión, considerando que el título en este caso es la propia ley y aporta o argumenta basándose en una resolución del 19 de julio del 2013 en la que consideró innecesario tramitar el acta de declaración de herederos, ya que consideró que la formalización de una nueva declaración de herederos en un documento separado, aunque material y formalmente posible, nada aportaría a la notoriedad de los hechos en que funda la vida su llamamiento legal, por lo que consideró que la Dirección General, en este supuesto, que había base suficiente para que la registradora realice una calificación positiva atendiendo a la ley y a las pruebas resultantes de los documentos. En cuanto al argumento respecto al número de identificación fiscal de la renunciante, en este caso el notario considera que no es aplicable el artículo 254 de la ley hipotecaria, ya que la renunciante no adquiere y no va a inscribir ningún derecho, por lo que no sería necesaria su constancia en escritura pública. La Dirección General efectivamente recuerda cuál es la diferencia entre el título material y el título formal en el caso de la sucesión intestada, reconociendo que efectivamente el título material es la ley y el título formal, que sería la declaración de los herederos, simplemente sirve a efectos de identificar y de individualizar ese llamamiento. Pero matiza la resolución que había sido aportada como argumento por el notario, ya que esta resolución anterior, en el supuesto de hecho que trataba, era la herencia se usa en una declaración de herederos en las que una persona fallece sin testamento con ascendiente. Había sido declarada heredera la madre y se había declarado sin perjuicio de los derechos de la legítima de la viuda. Sin embargo, al renunciar la madre, lo que se había hecho en la herencia era directamente adjudicarse todos los bienes la viuda como heredera a pintestato. No obstante, considera la Dirección General que no es asimilable ese supuesto de la resolución anterior a este supuesto, ya que en este supuesto había un testamento, no se ha formalizado ninguna declaración de herederos en las que se hubiese quedado constancia o se hubiesen probado los hechos que efectivamente pudiesen demostrar que el cónyuge puede adquirir esos derechos hereditarios por inexistencia de otras personas con mejor derecho. Por lo que ante
ante la inexistencia de este acta que sí ocurría en esta declaración de herederos, que sí ocurría en la resolución de 2013, sí que reconoce que por el artículo 14 de la ley hipotecaria es necesario que se otorgue un acta de declaración de herederos en la que con las pruebas oportunas efectivamente pues se llegue a la conclusión y a la notoriedad del llamamiento, que aunque se produce por la ley, sí que tiene lugar a favor del cónyuge viudo. Y en cuanto al número de identificación fiscal, es simplemente reseñar que aunque es cierto que la renunciante no adquiere ningún derecho, considera la Dirección General que la obligación de consignar este número de identificación fiscal no está limitado a aquellos supuestos en los que se adquiere o se transmite algún bien inmueble, sino también a todos aquellos supuestos en los que se participa de una relación jurídica que pueda tener trascendencia tributaria, como indudablemente ocurre en este supuesto de renuncia. A continuación, voy a pasar a exponer la resolución de 4 de noviembre del 2022, publicada en el BOE el 2 de diciembre del 2022, sobre la reseña de los nuevos poderes preventivos. Se trata de la escritura que fue objeto de calificación, se trata de una escritura de aceptación y de adjudicación de herencia, en la que una de las herederas actuaba a través de representante, a través de un poder preventivo, en el que la reseña introducida por el notario fue la siguiente. Su representación resulta de la escritura de apoderamiento preventivo, se reseña la fecha, el número de protocolo, había sido otorgada ante el mismo notario autorizante, diciendo además que se le había exhibido esa copia junto con el certificado médico de la misma, de lo que el notario juzgó como suficientes las facultades para otorgar la representación. Además, también se da el caso que en esta escritura de herencia se aporta un certificado administrativo a los efectos de solicitar una bonificación autonómica que acreditaba el grado de minusvalía de la persona que efectivamente aparecía actuando a través del apoderado. El registrador considera que no ha quedado suficientemente acreditado que efectivamente proceda la actuación del apoderado, ni tampoco ha quedado suficientemente acreditado que no sean necesarios otros requisitos, como sería, por ejemplo, la autorización judicial. Además, considera el registrador que el certificado que se aporta, que no es un certificado médico, sino un certificado administrativo, era de 1990, que era una fecha muy anterior al otorgamiento de la escritura de herencia, de tal forma que no se puede saber si se habían cambiado las circunstancias a la fecha de otorgamiento, de tal forma que determinase la entrada en vigor de dicho poder preventivo, ni justifica que efectivamente que se hayan hecho o no, se hayan tomado en consideración o no las posibles previsiones del poder dante en cuanto a la entrada en vigor o posibles requisitos adicionales, por lo que solicita al registrador que efectivamente se precise con mayor claridad y se aclaren suficientemente dichas circunstancias. El notario fundamenta el recurso básicamente lo dispuesto en el artículo 166 del reglamento notarial y en el artículo 98 de la ley 24/2001 en cuanto a la reseña de los apoderamientos, la forma de practicar esa reseña por parte de los notarios, y además considera que la nueva ley, la ley 8/2021, no ha modificado en absoluto esa obligación que tienen los notarios ni ha impuesto ninguna obligación adicional. Y en cuanto a la posible exigencia de requisitos adicionales, recuerda que en la disposición transitoria de esta ley se ha señalado que los poderes preventivos, si bien los otorgados con anterioridad, si bien es cierto que quedan sujetos a la nueva ley, se estará en todo caso a lo dispuesto a la nueva ley, salvo para el inventario, la fianza y la autorización judicial. Lo que hace la Dirección General en este supuesto es, en primer lugar, repasar o recordar la diferencia entre los poderes, los que ahora se denominan como poderes prorrogados y poderes de protección. El poder prorrogado, que era lo que normalmente llamamos el poder con cláusula de subsistencia, y los poderes de protección, que son los que se otorgan para el caso de que llegue a darse una situación de pérdida de capacidad. Respecto de estos segundos poderes, es necesario que se acredite que efectivamente se ha producido la situación de necesidad por parte del poder dante, con posibilidad incluso prevista de que el notario otorgue un acta notarial que incluya un informe pericial para asegurarse que efectivamente se ha producido esa situación de pérdida de capacidad que determine la entrada en vigor del poder. Recuerda y también trae a colación la Dirección General una resolución anterior del 31 de agosto del 2020 respecto a una escritura de apoderamiento preventivo en la que igualmente en un caso similar el registrador lo que hizo
fue calificar negativamente por considerar que no se reseñaban de forma suficiente cuáles habían sido las circunstancias que habían dado lugar a la entrada en vigor del poder y cómo éstas se habían acreditado. No obstante, en este caso la Dirección General consideraba que esta calificación no podía ser confirmada, ya que la indicación de tales circunstancias y la apreciación de si efectivamente ese poder había entrado en vigor o no, entraba dentro de la corrección del juicio de suficiencia exigido y realizado por el notario, de tal forma que se consideraba que si el notario había realizado este juicio de suficiencia era porque, si lo había considerado suficiente, era porque ya se había asegurado de acreditar que se habían producido estas situaciones para la entrada en vigor de dicho poder preventivo. No obstante, lo que hace la Dirección General en esta resolución del 2022 considera que en el caso de los poderes preventivos y desde la entrada en vigor de la ley debe presumirse siempre la plena capacidad y el autogobierno de todas las personas, de tal forma que el notario debe asegurarse de que efectivamente se ha producido la entrada en vigor del poder, incluso exigiendo la comparecencia del poder dante para asegurarse de esa situación, y considera que en todo caso será necesario que se exhiba un certificado médico de una fecha además de una fecha próxima al otorgamiento de la escritura que motiva la utilización del poder, o bien cualquier otro medio admitido en derecho que sirva al notario para tomar una certeza de que efectivamente se cumplen las previsiones del poder dante en cuanto a la entrada en vigor del mismo. Y en todo caso siempre cabrá la posibilidad de que el notario otorgue el acta del 257 que incluye el informe pericial para asegurarse de ello. Y ello porque considera la Dirección General que el legislador ha convertido al notario en el garante del cumplimiento de las previsiones del poder dante. De modo que las comprobaciones que realice para indagar si se están cumpliendo dichas previsiones deberán constar en la escritura en la que se otorgue el negocio jurídico con la suficiente claridad que permita inferir que estos extremos han sido cumplidos. Y en esta escritura, en la reseña que os he leído, que he leído la transcripción previamente, se considera que no están reseñados dichos extremos con la suficiente claridad como para efectivamente cerciorarse de que el notario ha cumplido con esa obligación, considerando que a esa reseña realizada es necesario que se adicione respecto al certificado médico que se exhibe, es necesario que se manifieste la fecha del certificado médico, el autor y además el objeto de dicho informe, y que además junto con eso también se haga un juicio específico del notario sobre que el poder dante ha devenido en una situación de necesidad de apoyo y que efectivamente se han cumplido con las previsiones previstas por el poder dante, por lo que sería necesario complementar ese juicio de suficiencia. Y en cuanto a la posible autorización judicial, sí que da la razón al notario, en tanto no es necesario, ya que como es un poder que fue otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, no se aplica lo dispuesto respecto a la autorización judicial. A continuación, os voy a hablar de la resolución de 3 de enero del 2023, publicada en el BOE el 9 de febrero del 2023. Se trata de una resolución que ya ha habido resoluciones en un sentido similar sobre la exigencia de que la sentencia de incapacitación y el nombramiento de su caso de representante conste inscrita en el registro civil para que puedan acceder al registro de la propiedad los contratos que hubiesen sido otorgados efectivamente por el representante legal. En este supuesto es una escritura de herencia, básicamente a los efectos que nos interesa, uno de los herederos que va a renunciar a la herencia se encuentra incapacitado en virtud de sentencia y está sujeto a una patria potestad rehabilitada. El notario efectivamente hace constar que ha tenido a la vista la sentencia de incapacitación, el juzgado, la fecha, que efectivamente se ha rehabilitado la patria potestad, y también dice que se le ha dado autorización para aceptar la herencia. En este caso, lo que hace el registrador califica negativamente por considerar que no se le exhibe la sentencia de incapacitación, que no se acredite que esa sentencia esté escrita y que además no se le exhibe la autorización judicial para renunciar a la herencia. Entonces, en cuanto a estos tres defectos, el primero, que sería la no exhibición de la sentencia de incapacitación, la Dirección General lo rechaza, fundamentándose en los mismos artículos y en la misma doctrina en cuanto a la reseña de los apoderamientos, el juicio de suficiencia que realiza el notario
En este caso, se trata de un juicio, valga la redundancia, suficiente en cuanto a todos los extremos que han sido reseñados por el propio notario, que además hace constar que ha tenido a la vista esta sentencia, bueno, un testimonio de la sentencia, y considera que con esa reseña no se le puede exigir al notario que se acompañe el documento auténtico o bien que se le transcriban las facultades. En cuanto al segundo de los defectos, que sería que no se aporta la autorización judicial para renunciar, en este caso considera la Dirección General que si de la reseña efectuada de este documento judicial es posible o contiene todas las circunstancias exigidas en el artículo 100 del reglamento hipotecario para la calificación de los documentos judiciales, que sería la competencia del juez, la congruencia del mandato, con el expediente, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del registro, si todas estas circunstancias constan en la reseña que ha sido realizada por el notario autorizante, no hay ninguna obligación adicional de además aportar la correspondiente autorización judicial. No obstante, si bien es cierto que en este caso considera que sí que es exigible, ya que la reseña faltaba en alguno de estos extremos, además el notario no había manifestado haberlo tenido a la vista y se había manifestado que la autorización judicial era para aceptar cuando lo que realmente estaba realizando el representado era repudiar. Y finalmente, en cuanto al tercer de los defectos, que me parece sobre todo más relevante, aunque ya digo, ya había resoluciones en un sentido similar, es la de la necesidad que la sentencia de incapacitación y el nombramiento del representante consten inscritos en el registro civil, porque considera que la prueba del estado civil de las personas que otorgan actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales a los efectos de adquisición en el registro, cuando afectan a la titularidad de los derechos inscritos o la legitimación de los otorgantes por afectar a la validez del acto o contrato, deben quedar acreditados a través de una certificación del registro civil. Y considera la Dirección General que no se trata tanto de una cuestión de pruebas, sino una cuestión de evitar la colisión en cuanto a oponibilidades, ya que la sentencia de incapacitación únicamente será oponible a terceros desde su inscripción en el registro, de tal forma que si se permitiese o si se accediese a la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y contratos otorgados por los representantes, se daría lugar a que esos actos y contratos sí que fuesen oponibles, pero no fuese oponible la situación de incapacitación en el nombramiento del representante. Para evitar esta colisión entre la oponibilidad de ambos registros, se exige que en todo caso esa sentencia de incapacitación sí que conste inscrita, y considera que en el ámbito extrajudicial, extraprocesal, no se admiten pruebas distintas a las resoluciones judiciales a la inscripción en el registro civil de las resoluciones judiciales, ni de incapacitación y rehabilitación de la patria potestad. Por último, las últimas dos resoluciones que voy a tratar un poco por encima, vamos bien, ¿no?, de tiempo. La primera, de las dos últimas, la resolución del 21 de diciembre del 2022, publicada en el BOE el 3 de febrero del 2023, en cuanto a la conmutación del usufructo del viudo, que exige en todo caso el consentimiento en el ámbito del derecho común, exige en todo caso el consentimiento del cónyuge respecto a esta conmutación. Se otorga una escritura de herencia en la que el causante había fallecido intestado, había sido declarada había sido reconocida la legítima del cónyuge. Lo que hacen las herederas es otorgar la escritura de herencia por sí solas. Y en la escritura de herencia se manifiesta que hacen uso de la facultad de conmutación prevista en el artículo 839, optando por un capital en efectivo que realizarán previa compensación de deudas que pueda tener la viuda contra la masa y que se pondrán de manifiesto cuando las herederas puedan supervisar el caudal dinerario relicto que queda en la cuenta inventariada y los movimientos de disposición previos a la defunción. El registrador califica, considerando que es necesario el consentimiento del cónyuge viudo. El interesado, en este caso, recurre por considerar que la elección de la forma de satisfacer la legítima corresponde a los herederos, que la viuda no puede oponerse a las formas subsidiarias de pago, y que en todo caso siempre quedaría a la viuda el recurso a la vía judicial para impugnar si considera que se ha vulnerado la intangibilidad de su legítima. En este caso, la Dirección General lo que hace es interpretar tanto el artículo 839 como el artículo 840 en un sentido similar a otras resoluciones, en las que considera que en todo caso por la facultad de conmutación que se ha reconocido que corresponde a los herederos, tanto a los voluntarios como a los forzosos,
tanto por testamento o ab intestato, el ejercicio de dicha facultad corresponde a los herederos. Pero entiende que al hablar el precepto de mutuo acuerdo y no de común acuerdo, hace referencia a que ese mutuo acuerdo hace referencia a dos partes que deben estar en contradicción, que por lo tanto deben ser tanto los herederos como el cónyuge viudo, sin que sea posible que no concurra el cónyuge viudo en esa conmutación, aunque si bien es cierto que tanto el ejercicio como la elección corresponden a los herederos, la concreción, la valoración de dicha legítima sí que exige el consentimiento del cónyuge, pero tanto por la naturaleza de la legítima como también por la afección que está prevista en el segundo párrafo del artículo 839, se exige en todo caso el consentimiento del cónyuge tanto para la conmutación como para la escritura de partición, por lo que no es suficiente simplemente con la manifestación de los herederos, sino que será siempre necesario en todo caso que concurra el consentimiento del cónyuge para llevar a cabo esta conmutación. Y por último, simplemente citar la resolución de 20 de diciembre del 2022, publicada en el BOE de 3 de febrero del 2023, que efectivamente ha reiterado que es necesario determinar en escritura si el régimen económico matrimonial es el legal o bien en su caso el pactado. Es necesario determinarlo en escritura, salvo que de forma clara se derive que se trata del régimen legal. En este caso trata de una escritura de compraventa otorgada por dos cónyuges que se manifiesta que son de vecindad civil común y que están casados en gananciales. Y las estipulaciones lo que se manifiesta es que se adquiere con carácter ganancial. El registrador considera que es preciso que se determine si el régimen de gananciales es el legal o en defecto es el paccionado, porque considera que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del reglamento notarial impide al notario no establecer una concreción individualizada y determinante de cuál es el régimen, sin que quepa simplemente una expresión genérica, y por la trascendencia que puede tener determinarlo, ya que en el caso de que el régimen de gananciales no sea legal sino que sea el paccionado, se han podido introducir ciertos pactos que afecten a la disposición de bienes de los cónyuges, siendo necesario el reflejo de los pactos que resulten admisibles y previa calificación de estas por el registrador en la inscripción. En este caso, el notario reconoce la importancia de determinar si el régimen es el legal o es el paccionado, pero considera que de las manifestaciones vertidas en la escritura se deriva claramente de que nos encontramos ante un supuesto del régimen legal de gananciales y no el paccionado, siendo ambos de vecindad civil común y por la aplicación de los puntos de conexión previstos en el artículo 9 del Código Civil. La Dirección General, en este caso, efectivamente recuerda la obligación que tiene el notario de realizar una indagación en cuanto a cuál es el régimen económico matrimonial de los cónyuges, y es necesario que quede suficientemente determinado en escritura, y que además considera que en el caso de que no quede suficientemente claro no puede presumirse en caso de duda que se trata del régimen legal aplicable al lugar del otorgamiento de la escritura pública, por lo que sí será necesario determinarlo. No obstante, se considera que como un supuesto como en el presente, en el que a pesar de no literalmente, sí que claramente se infiere que el régimen de los cónyuges es el legal, se considera que no es necesario ninguna otra aclaración, ya que por las circunstancias o por el supuesto de hecho de la escritura sería una excepción notoria el hecho de que, o algo muy excepcional, el hecho de que en este supuesto no nos encontrásemos ante un supuesto legal, sino un supuesto de régimen legal convencional. Y hasta aquí mis 10 resoluciones. Muchas gracias, Ana. La verdad que han estado muy bien, muy interesantes. No sé si hay algún tipo de pregunta que alguien de los asistentes quiera hacer. Ahora sería el momento de escribirla por el chat. Y mientras tanto, nada, Ana, agradecerte un montón la preparación de la ponencia y también la colaboración que haces al final para todos con lo de notarios y registradores, que desde luego todos yo creo que lo consultamos habitualmente, y van muy bien desde luego esos resúmenes de las resoluciones para ir mirándolas, la verdad. No veo que estén haciendo ninguna pregunta. Bueno, te dan las gracias, que muy interesante y enhorabuena, pero en principio parece que no hay dudas, sino en cualquier caso llamadas entre compañeros que siempre se pueden hacer, ¿no? Así que nada, cerramos la sesión. Gracias a todos por asistir y nada, os esperamos en 2 semanas de nuevo con el siguiente webinar. Muchas gracias, Ana, por la ponencia y nada, hasta pronto. Hasta luego, adiós a todos.